en la voz de nuestro pastor, reverendo Ramón López. El Señor lo use con poder y gloria. Dios continúe bendiciéndonos, hermanos y hermanas, amigos todos, que la gracia de Jehová siga sobre nuestras vidas hoy y siempre. Quisiéramos compartir parte de lo que estuvimos hablando o seguir el tema de lo que estuvimos tratando la semana pasada, pero esta vez vamos a estar viendo en el libro de Tito capítulo 2, Tito 2, parte de la lectura que estuvimos leyendo ahorita, de las lecturas bíblicas. Tito 2. Seguimos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava de vino, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté dirigiéndonos, guiándonos, y que en todo momento, Señor, la gracia y la misericordia tuya, Jehová, siempre permanezcan en nosotros, y que al abrir mi boca, tú estés llenándola, Señor. Llénala, Jehová, mi Dios, y que todo lo que tú me permites hablar sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. La carta de Tito es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Y Pablo le escribe para animar y para que Tito pueda corregir todo lo que el apóstol Pablo ya le había mandado a él. Por ejemplo, si nosotros vemos que la intención que tiene la carta, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo escribe esta carta, y la intención de esta carta es para animar a Tito, para que él estuviese corrigiendo todas las cosas que han estado, lo que se está viendo dentro del pueblo, dentro de la iglesia de Creta, y estableciese maestros sanos, de buena conducta, que ya lo vamos a estar viendo ahora, para que estos puedan estar aptos para la enseñanza.
Nosotros estuvimos hablando la semana pasada con relación al tema ¿cómo puede un cristiano dar fruto constante y crecer en el reino de los cielos? Esta carta tiene mucho que ver con esta pregunta. Nosotros habíamos hablado que al inicio de años nosotros siempre tomamos decisiones, hacemos presupuesto, hacemos planes para que estos se cumplan durante todos los 12 meses del año, o los 364 o 5 días que tiene el año. Y que muchas veces nosotros cuando pasamos balance, nos damos cuenta de que al final de la jornada no pudimos cumplir quizá la mitad, o cumplimos un cuarto, o quizá no lo cumplimos, no se llenó la expectativa que nosotros esperábamos. Y cuando vemos los factores por los cuales impidieron que esto no se diera, tenía que ver muchas veces por una mala orientación, tenía que ver por un mal conocimiento, tenía que ver por quizá disciplina, tenía que ver por disposición a lo mejor propio de nosotros. Son muchos factores que tienen que ver con esto. Pero en el ámbito cristiano, nosotros como creyentes, que es la base obviamente por la cual estamos hablando sobre esto, que cada creyente debe de tener, de aspirar en su corazón, de que cada año, primer día del año, o los primeros días del año, tener como propósito serle fiel a Dios, agradar a Dios en todo lo que el Señor nos permita. Y yo recuerdo que le había hablado a ustedes que, como dice la palabra, buscad, ¿te recuerdan esa parte? Mateo 6:30 me parece. Más, el mismo Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser. Y a veces nosotros en los primeros días de año, a veces nosotros lo primero que hacemos es pedir las añadiduras. Dame esto, dame aquello, pero se nos olvida lo más importante, lo del reino. Pedirle al Señor que nos permita ser un instrumento de su gracia. Pedirle al Señor que cada día de este año sea glorificado el nombre de Él en nosotros. Pedirle al Señor que nos permita, a través del Espíritu Santo, que Él nos use para ayudar a las personas que están alrededor de nosotros, que necesitan nuestra ayuda, porque nosotros somos los representantes ¿de quién? De Dios, aquí en la tierra. Y entonces, siguiendo ese mismo tenor, hay cosas que nosotros tenemos que ver para poder tener un crecimiento, para poder dar fruto, como dice la palabra. Y nosotros hablamos la semana pasada y estuvimos viendo varios puntos interesantes sobre cómo nosotros podemos mantener fructífero, dando fruto, creciendo en la palabra de Dios. Y estuvimos viendo varios puntos importantes, que entre ellos vimos el estar expuesto siempre a la palabra, el sacar el tiempo para leer la palabra todos los días, leerla, hablar con Dios, la oración cuando nos levantamos, oramos, pedimos al Señor, hablamos con Dios, luego que hablamos con Él, entonces Él nos habla a nosotros cuando leemos la palabra todos los días.
pidiendo dirección al Señor, porque cuando hablamos con Dios, cuando nos levantamos, estamos pidiendo al Señor que nos ayude a que en ese día Él nos permita serle fiel, nos ayude, limpie el camino, nos provea lo que quizás nosotros necesitemos, nos permita que nos dé fuerza para nosotros hacer o enfrentar todos los desafíos que el día nos vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Al estudiar este texto, también podemos ver, como parte de lo que nosotros vimos la semana pasada, de la importancia que tiene el uno estar expuesto a la palabra, el oír de verdad de la palabra de Dios, que esto trae a nosotros ese fundamento fuerte. Al estar expuesto a la palabra de Dios, nos ayuda a estar firme en su camino. Nos permite también, al estar expuesto a la palabra, nos permite librarnos del error cuando leemos la palabra. Y así sucesivamente estuvimos viendo unas que otras cosas interesantes sobre este tema. El otro punto que nos compete hoy también tiene que ver con algunos elementos que nos desafían a nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios, como hombres y mujeres de Dios que quieren alcanzar la buena voluntad de Dios aquí en la tierra. Y hablábamos que en este texto el apóstol Pablo le hace ciertas recomendaciones a Timoteo, porque dentro de la iglesia de Colosa habían maestros, habían personas que se habían estado corrompiendo por todo lo que había alrededor de ellos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe esta carta a Tito, que lo dejó en Creta, no en Colosa, en Creta, en Creta. Creta era una isla en aquella época, una isla que tenía una ubicación bien beneficiosa para los soldados romanos. Los soldados romanos era el imperio de aquella época, y los soldados romanos iban a esa isla frecuentemente a descansar, también a pasar momentos quizás alegres según ellos, según lo dice el texto. Y allí ellos hacían muchas cosas malas. Los soldados romanos, los que estaban encargados de poner el orden, los que estaban encargados de que las cosas se hicieran como debieran de hacer. Y esto daba pie de que si las autoridades, que eran las personas que se suponen que debían de poner el orden, que se supone que debían de tener límite, no lo hacían, imagínense lo que pensarían las demás personas. Por si acaso, es coincidencia con lo que está pasando en nuestra realidad. Las autoridades, con ciertas autoridades, como dice, de los militares, que constantemente nosotros escuchamos, son malos ejemplos. Obviamente no de todos, porque siempre hay la diferencia entre los militares. Pero entonces ellos Pablo deja a este hombre aquí para que este hombre pueda ayudar a la iglesia a corregir cosas que estaban malos entre ellos, y que esas cosas al Señor obviamente no le gustaba, y que esto impedía de que el pueblo de Dios, su iglesia, pudiera irse santificando, que pudiera tener ese crecimiento, que pudiera llevar fruto conforme lo que era el propósito de Dios, lo que Dios había establecido para ellos. Y uno de los testimonios que hablábamos ahorita, en la escuela bíblica, era en el versículo 12, que había uno de los profetas que testificaba en contra del comportamiento de ellos.
En el capítulo 1, versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Fíjense cómo eran considerados esas personas. En medio de aquel pueblo estaba la iglesia. La iglesia estaba viendo, los hermanos estaban viendo todas estas cosas, estos malos ejemplos de personas, autoridades que estaban alrededor de ellos. Y lamentablemente, como ellos estaban viendo, muchos de ellos estaban dejándose influenciar por esas malas acciones, y esas malas acciones estaban entonces ellos también evidenciándose dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. ¿Me están cogiendo la seña? ¿Me están entendiendo, verdad? Inclusive el mismo apóstol Pablo no solamente dice, uno de sus profetas dice tal cosa de ellos, pero no solamente eso, sino el mismo apóstol Pablo dice, y este testimonio, el versículo 13, es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Pablo le dice a Tito, repréndelo, corrígelo, para que ellos puedan ser sanos en la fe. Y aquí hay algo muy interesante, porque aquí hay un principio que a veces nosotros como creyentes ignoramos. A veces nosotros vemos personas que están actuando, que están haciendo cosas malas, y nosotros, para no llamarle la atención, para no decirle, mire, eso está malo, lo que hacemos es que mejor volteamos la cara, porque lo que pensamos es, bueno, ese no es mi problema, ese no es hijo mío, o él está grande, o ella está grande, o ella ya está vieja, qué sé yo, y volteamos la cara. ¿Estamos aquí? Si Dios permitió que usted viera eso, y usted es un representante, una representante de Jesucristo, ¿fue por casualidad? ¿Se me fueron? ¿Estamos aquí? No fue por casualidad. Es que como usted es un representante de Jesucristo, Dios ha querido que en ese momento usted ponga la diferencia. ¿Por qué? Porque por varias razones. Número uno, porque cuando usted le corrige, lo orienta en amor, amén, en amor, esa persona ya no puede alegar ignorancia ante Dios. No puede decir, yo no lo sabía en aquel día, porque ¿cuántos saben que todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo? Todos tenemos que dar cuentas de nuestra vida personal, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestras familias, y de todo lo que Dios ha permitido que nosotros participemos. ¿Se me están durmiendo? ¿Estamos aquí? Entonces, usted tiene que decirle a la persona que eso está mal, porque usted representa materialmente y espiritualmente, usted representa el reino de Dios aquí en la tierra. Y nada que esté malo cerca de usted, usted puede voltear la cara y hacer como que usted no está viendo nada. Si tenemos a Dios en el corazón, si somos de Cristo, si somos seguidores de Jesucristo. Ahora, muchas veces nosotros decimos, bueno, me va a echar un boche porque, esa tiene una lengua, una cara, o ese tiene qué sé yo qué. Dios, no importa. Hay alguien, ¿por qué fue que murió Jesucristo? Fue por la mentira. ¿Por qué? Por la verdad murió Cristo. Y fue a vos, y antes de morir, usted sabe todo lo que padeció por decir la verdad. Y vuelvo y repito, la verdad en amor
edifica. Amén. Cuando usted dice la verdad en amor, edifica. Cuando usted dice, ay, mira, yo pienso que tal vez esta cosa, lo que tú hiciste está mal. Yo pienso que debe de hacerlo de tal forma, de tal. Amén. Y Pablo le está diciendo a Timoteo para que le esté corrigiendo a esas personas de esa manera. Y nosotros tenemos que hacer eso, porque cuando usted también lo corrige a una persona, eso también, usted gana mayor quizá referencia humanamente, porque dice, no, esa persona, ese hermano, esa hermana es una persona correcta, es una persona que aun cuando ve la cosa mala lo dice. Porque mire, lo terrible, lo más malo es cuando usted escucha que digan, ese cristiano, esa cristiana, o ese hombre o esa mujer es una mujer apoyadora. Mire, sálgase de ahí, como dice, ponga la mano en la cabeza y diga, ay, Señor, perdóname. Porque usted sabe que usted está dando mal ejemplo cuando hablan de que usted es una persona apoyadora o apoyador de lo malo. Y no es que vamos a decir como dijo una vez que yo escuché un predicador que estaba predicando y estaba diciendo, ¿por qué hay que hacer esto? Y hay que hacer aquello. ¿Y por qué hay que ser bueno? ¿Y por qué hay que hacer esto? Y la esposa lo estaba como mirando y la esposa estaba... Y cuando él terminó de predicar, la esposa se le acerca y le dice, pero mi amor, pero tú no eres nada de lo que tú estás hablando ahí, tú no haces nada. Y le dice, no, eso no importa, pero hay que decirlo. No podemos hacer eso, porque tenemos obviamente que vivir lo que predicamos y predicar lo que vivimos. Eso es algo, eso es uno de los lemas que por la gracia de Dios el Señor me ha permitido seguir. Entonces, el apóstol Pablo le manda a ellos a que ellos puedan, le manda a Timoteo a que ellos puedan ser diferentes. Antes del versículo del capítulo 2, el último versículo dice, habla sobre la mala conducta que tenían ellos, una conducta errada, una conducta muy divorciada de lo que era el comportamiento que debía de tener, que debía de evidenciarse como cristiano, como cristiana. Y muchas veces pasa eso, que nosotros a veces queremos aparentar una cosa y es otra cosa. Y eso son cuando nosotros no estamos siguiendo la ordenanza del Señor, cuando no somos obedientes. Y por eso esta mañana el Señor nos desafía a ser diferente de lo que nosotros éramos el año pasado, a ser mejor. Porque la intención, la idea es, el objetivo es de que hoy yo pueda ser mejor de lo que yo fui ayer. ¿Estamos aquí? La idea es que yo hoy tengo que ser mejor, diferente para bien de lo que fui ayer. Y por eso, entonces el apóstol Pablo habla también sobre estas personas que tenían una doble vida, tenían como muchas personas del pueblo, algunos de la gente de esta iglesia de Creta, donde Pablo está escribiendo a Timoteo, se dejaron influenciar de las cosas malas que veían, porque afuera no había leyes. Todos hacían cualquier cosa y como que no había régimen de consecuencia, entonces los cristianos veían eso y muchas veces hacían cosas dentro de la iglesia y pensaban que estas mismas cosas que hacían fuera también iba a pasar como afuera, esas cosas que hacían fuera lo hacían adentro y que iba a pasar lo mismo. Y no era así. Pablo dice en el versículo 16, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban, siendo
reprobado en cuanto a todas buenas obras. Fíjense cómo estas personas, por dejarse influenciar de las cosas de afuera, cómo ese mal comportamiento se estaba registrando dentro de la iglesia. ¿Estamos aquí? ¿Y ustedes creen que ese comportamiento dentro de una congregación que tengan algunas personas, esas personas pueden desarrollar, pueden crecer, pueden tener ese favor de Dios? Nunca, de ninguna manera. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le habla. Entonces, cuando caemos ya en el capítulo 2, Pablo entonces dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, ellos profesaban ser de Dios, pero con los hechos lo negaban, siendo un abominable, reverde, reprobado en todas buenas obras. Pablo dice: pero tú no puedes hacer eso. No seas tú, no hagas tú ese mismo ejemplo que tienen ellos. Y es muy importante esto, hermano, porque a veces lo que más lindo se ve es la moda, y lo que más se pega es la moda, y la moda no incomoda. Una de las cosas que la Biblia siempre ha hablado en todos sus textos es la obediencia al Señor, es seguir el ejemplo, el amor de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también, escribiendo a los hebreos, habla: pero seguid el amor en todo y con todo, apartándote de todo mal, practicando la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces el apóstol sigue diciendo: pero tú habla lo que está correcto conforme a la sana doctrina. Y aquí viene una pregunta: ¿qué estamos nosotros hablando? Lo que nosotros hablamos va de acuerdo a lo que nosotros somos. Usted ha escuchado personas que le dicen, por ejemplo, a una mujer le dicen: óyeme, pero ese vestido, ese conjunto, esa falda o esa blusa va correcto contigo. O a un hombre: oye, pero mira, ese suéter, ese t-shirt, o esa camisa, o ese pantalón, oye, pero mira, va correcto contigo. Le está diciendo que esa prenda de vestir, tanto a la mujer o al hombre, le queda bien, le resalta, se ve magnífico. Y eso es parte de lo que el apóstol Pablo le habla a Tito: que lo que nosotros hablemos vaya correcto con lo que nosotros representamos, con lo que nosotros somos. ¿Y qué somos nosotros? Cristianos, seguidores de Jesucristo, que queremos cada día servir al Señor y ser un instrumento de la gracia de Dios, como hablábamos al principio de nuestras peticiones, que debe de ser siempre, cada día, eso. Y cuando Pablo habla de que debe de hablar lo que es correcto de acuerdo a la sana doctrina, cuando nosotros hablamos de doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseña o se cree como ciertas cosas. Son un conjunto de ideas que se enseña para que la persona pueda entender o saber o darse cuenta de algo, de ciertas cosas. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es la doctrina bíblica, se refiere a la enseñanza que se alinea con la palabra revelada de Dios, que es la Biblia.
En otra palabra, cuando nosotros nos comportamos, hablamos, vestimos, decimos, todo lo que está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros entonces estamos practicando, viviendo, testificando lo que es la sana doctrina. Ahora, cuando es lo contrario, es entonces cuando nosotros no hablamos lo que está de acuerdo a la palabra, pero tampoco vivimos lo que no está de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando la gente sabe que nosotros somos cristianos y hablamos mentira, hablamos una cosa por otra, no somos fieles, nos comportamos de cualquier manera, menos de la manera correcta como debemos comportarnos, entonces estamos enseñando una falsa doctrina. Se me fueron. Estamos aquí, no se me duerman, ¿eh? Entonces de ahí el apóstol Pablo empieza a decir que los ancianos, los hombres, sean sobrios, serios, prudentes, santos en la fe, en amor, en la paciencia. Ahí entonces el apóstol Pablo empieza a hablarle cómo deben de comportarse los hombres, cómo deben de ser los hombres, totalmente diferente a lo que ellos estaban escuchando, a lo que ellos estaban viendo, a lo que ellos estaban presenciando alrededor de ellos. Como nosotros hablamos, que muchos de ellos estaban viendo cosas malas y que estaban tan acostumbrados que las repitieron y la vivían, y eso se evidenciaba dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hombre de Dios, como mujer de Dios, como hijo de Dios, de no ser como los monos. ¿Usted ha escuchado eso? Que dicen siempre que los monos todo lo repite. Todo lo repite los monos. Nosotros siempre repetimos, dicen por ahí que nosotros los dominicanos siempre repetimos las cosas, que somos como los monos, pero en la forma negativa, que repetimos las cosas malas, no las cosas buenas. Lamentablemente, esas son las creencias muchas veces del mundo. Pero nosotros los cristianos, a pesar que eso se habla fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, nosotros tenemos un paradigma. Nosotros quizás podemos decir que somos como los monos, quizás que repetimos en cierta manera, pero nosotros repetimos y tratamos de hacer no las cosas malas del mundo, sino todas las cosas que la Biblia nos dice que nosotros debemos de hacer. Y tenemos el paradigma de la figura del gran maestro que es Jesucristo, de seguir los pasos de Jesucristo, de hacer todo cuanto Jesucristo nos ha enseñado que nosotros hagamos. Y por eso el apóstol Pablo entonces le dice, porque como él se estaba observando esas malas conductas dentro de la iglesia, y como eso se está dando dentro de la iglesia, obviamente también se estaba dando dentro de los hogares. Porque yo no sé si ustedes saben que lo que se evidencia en la iglesia es lo que pasa en los hogares. Se me fueron. Cuando nosotros somos irresponsables, somos mentirosos en el templo, eso es porque también en los hogares está pasando esa situación. En los trabajos, en los lugares donde estamos, está pasando esa situación. Y nosotros tenemos y estamos desafiados a que, obviamente, si lo están haciendo, eso es para los que si lo están haciendo, estamos desafiados a cambiar, a ser diferente, a ser ejemplo para la gloria y la honra del Señor. Los hombres deben de ser sobrios,
serio. Tener una sola palabra. Imagínense en un hogar donde el padre, la cabeza de familia, esté siempre hablando mentira a la esposa o a los hijos. Que, ay, sí, mi amor, yo te voy a hacer tal cosa, pero y después la esposa se queda esperando. ¿Y qué pasó? No, fue que estaba, que me quedé en el trabajo, o que estaba haciendo tal cosa, pero mentira, fue que se le olvidó, o fue porque sabía, o quizás se acordó, pero no quiso coger para allá y hizo otra cosa. Nosotros como padre, como hombre, tenemos que saber bien lo que estamos haciendo. Porque dice la palabra que el hombre es la cabeza del hogar. Y como cabeza del hogar somos representantes del hogar ante Dios. La mujer es la ayuda idónea. La mujer es la que acompaña al hombre en el liderazgo del hombre en el hogar. Y el hombre es el que traza el camino. El hombre es que va adelante, trazando el camino, abriendo surco, estableciendo lo que ha de hacer, lo que van a hacer, hacia dónde va el hogar. Cuando el hombre no tiene ese carácter, cuando el hombre deja que la mujer vaya adelante, o cuando el hombre está en otra cosa, en Belén con los pastores, lamentablemente ese hogar no va a ir conforme como el propósito, el esquema que Dios ha establecido para el hogar. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando, hermano. Esto no implica de que el hombre vaya a tomar una decisión por cuenta propia de que como yo soy el hombre yo voy a hacer esto y por aquí que vamos. No. Somos la cabeza por la gracia de Dios. Y esto no es un privilegio solamente. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque está la responsabilidad del hogar, de la esposa, de los hijos. Y como tal, nosotros tenemos que comportarnos. Y por tanto, cada decisión debe ser una decisión sobria. Por eso el apóstol Pablo dice que los ancianos, los hombres, sean sobrios. La sobriedad en contraste con la embriaguez. Cuando una gente está embriagado, está borracho, esa persona no tiene control de sí. ¿Estamos aquí? No tiene control de sí esa persona. Esa persona dice y hace cosas y después cuando hace cosas malas y todas esas cosas, que cuando ya se le va el humo y que le dicen, ven acá, ¿y cómo tú hiciste esa cosa tal cual? Y dice, ¿quién? ¿Yo? ¿Y cuándo? Pero yo no hice. ¿Yo? No, eso es mentira. Si no lo graban y él puede ver, dice, no se da cuenta, porque no tiene el control de sí. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros los hombres, los padres familia, la cabeza de los hogares, seamos hombres de bien, hombres sobrios, serios, que cuando dice sí, sea sí. Se me fueron. Yo creo que yo he dicho aquí, yo tenía un amigo en un lugar donde yo trabajaba antes, en una universidad, que él siempre me decía, claro, uno siempre lo corregía, pero él me decía, no, en mi casa todo el mundo tiene que decirme la verdad. Hasta mi mujer me tiene que decir la verdad, porque si no tenemos problemas. Y yo le dije, pero bueno, yo me imagino que si tú te estableces ese patrón de que todo tiene que decir la verdad, que inclusive hasta cuando los hijos de él le dicen una mentira, él hasta le da una pela. Y a la mujer también le hablaba mal, porque no quería decir él no quería que le decían que le dijeran mentiras. Pero sin embargo, él decía, el único que puede decir mentira soy yo en mi casa. Porque le gustaba beber, mujerear, y siempre, cuando es que llegaba tarde, que sí, ok. Entonces imagínense, uno
Obviamente uno le corrigió y esa cosa. Entonces nosotros no podemos ser así. Pero de igual manera, nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Qué lindo, qué hermoso cuando la esposa, los hijos dicen, no, mi papá dijo tal cosa. Y mi papá, cuando promete una cosa, lo cumple. Oh, mi mamá dijo tal cosa. Y mi mamá, cuando promete una cosa, lo cumple, lo hace. Por eso Pablo dice que los hombres deben de ser serios, deben ser responsables, deben ser sanos en la fe. A veces hay conversaciones entre hombres que uno escucha que hay morbosidades y que todo siempre es cosa de morbo, que eso es lo que se escucha mucho. Y Pablo llama la atención de que debe ser sano en la fe de búsqueda del Señor, en amor, en paciencia. Cuando dos personas se casan, se unen dos personas que tienen diferentes culturas, puede ser diferente educación, diferente costumbre. Y toma tiempo el uno acoplarse con el otro, porque siempre van a haber cosas que van a incomodar, ya sea que lo haga el hombre o ya sea que lo haga la mujer. Siempre va a haber cosas. Y en paciencia y en amor y paciencia, es que se puede ir creciendo cada vez más. Nunca pensando de que como yo soy que tengo la razón o la verdad, que fue ella o él que se equivocó, entonces yo soy siempre fuerte, porque no, porque hoy quizás se equivoque ella, pero mañana te vas a equivocar tú, o viceversa. Las ancianas sí mismos sean reverentes en su porte, o sea, las mujeres sean reverentes en su porte. En otra versión dice, las ancianas sean reverentes como visten. Y hay otra que dice, las mujeres, cuando hablan de ancianas o ancianos, están hablando de hombres y mujeres ya maduros, ya casados, están hablando. Sean reverentes en su porte. Cuando vistan de acorde a su personalidad, de acorde a cómo son. Por eso que hay vestido, hay vestidura, hay prenda de vestir que muchas veces van contrario con lo que nosotros somos. Y hay otra versión que dice, cuando se vístanse, en una notación, comentario, perdón. Cuando se vayan a vestir, vístanse siempre para su marido. Y es algo que siempre decimos aquí. Las mujeres la mujer casada debe de vestirse para su esposo. No es para que la gente en la calle estén piropeando. Si lo piropean, bueno, gloria a Dios, pero usted se viste decoroso para su esposa. Lo mismo es, el esposo debe vestirse decoroso para su esposa. No es vestirse de forma provocativa para que entonces las mujeres en la calle estén provocando, no. Y así mismo también las jóvenes deben de vestirse para Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, no calumniadora. Calumniadora significa chismosa. Las mujeres no pueden ser chismosas. Y todas estas son cosas que se estaban viendo en Creta cuando Pablo estaba escribiendo. A veces la gente confunde lo que es el chisme, porque dice, no, todos conocemos lo que es el chisme. La Biblia habla mucho sobre eso, especialmente los proverbios,
no descubre el secreto ajeno. No hable de tu hermano cuando él no está presente. Cuando usted habla de una persona y esa persona de quien usted está hablando no está presente, si usted está hablando mal, ese chisme. Ahora, si usted quiere edificar, si usted quiere que esa persona sea corregida, entonces usted llama a la persona de que usted habla con otra persona y le dice tal y tal cosa está mal, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y Pablo está hablando con relación a esto. No sean esclavas del vino, maestra del bien. Está hablando de que se veía mucho también el tomar el vino, la borrachera y todas esas cosas que se veían también más, que se veían fuera del templo. Maestra del bien. A veces, cuando está hablando aquí, está hablando de las mujeres que están casadas. A veces uno ha escuchado testimonio de personas que ya después dan gracias al Señor por eso, pero que ya antes de ser cristiana, ellas mal orientaban a las hijas que estaban casadas, que tenían sus esposos o a los hijos. Y que cuando a veces los hijos le iban con alguna queja del esposo o de la esposa, ella le decía, no, hazle tal y tal cosa, hazle lo malo, hazlo a esto, hazle lo otro, para que él sepa que esto está mal, que es malo lo que hizo. Y obviamente eso no se puede hacer así. Nosotros como hijos de Dios, como maestra, como maestro, debemos de ser maestros del bien. Y aunque la otra persona haga cosas malas, nosotros no podemos enseñar que también o instar para que se haga las cosas malas, sino más bien para que se dialogue, para que se hable, para que se haga siempre lo bueno, lo correcto, lo que agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios es blasfemada cuando nosotros hacemos las cosas malas que no debemos hacer. Que enseñe bien a las jóvenes a amar a su marido y amar a sus hijos. Imagínense ustedes una hermana que sepa que el hijo o la hija sale a fiestar, a rumbear, y que ella entonces se quede con los nietos. Ay, porque yo amo a mi hijo y los hijos y la mamá de los muchachos, que es el hijo de ella, fiestando y todas esas cosas, y ella, ay no, que yo lo amo, entonces por eso yo lo cuido. No, cada quien tiene que cumplir con su rol, cada quien tiene que cumplir con su responsabilidad, y el deber es de la madre o del padre, como he escuchado muchas personas, es yo te ayudo con el hijo o con la hija, con la condición de que tú vayas a trabajar o tú estés estudiando. Se me fueron. Estas son enseñanzas un poco fuertes, duras, pero claras, hermano. Que muchas veces nosotros quizá podemos fallar por falta de conocimiento. Y algo interesante es que dicen que a las madres, a estas mujeres, le digan a sus hijas que se mantengan siempre en la casa, que no estén para arriba y para abajo, sino que tengan una responsabilidad en su casa. De que cuando usted llegue del trabajo, no es que usted coja por ahí y salga y rututee por toda la parte y la casa sola, el esposo viene y la casa por un lado, los muchachos por otro lado y usted por otro lado. No, es que aprendan a tener esa responsabilidad de pertenencia, de responsabilidad de tener un hogar, un esposo o una esposa, de tener hijos, de tener un hogar conforme lo que el Señor estableció. Porque cuando no hacemos esto, entonces las personas que están mirando, nos están mirando, van a blasfemar, van a decir, ¿y eso qué cristiana?
y eso que va a la iglesia, y eso que es religiosa, pero mira cómo es. No hay un orden dentro de la casa. Y en un hogar donde no hay orden, Dios no va a estar ahí. En un hogar donde constantemente no se preocupa por organizar, por obedecer a Dios, ese hogar no estará bajo esa cobertura, esa dirección de parte de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice a ellos: guarda de cumplir con todo esto que te estoy mandando, para que las personas no blasfemen, no hablen en contra de Dios. Uno de los pecados que David tuvo, y con esto concluyo, uno de los pecados que David tuvo cuando pecó con Jezabel, dice la palabra que David vio a Jezabel, la codició, vivió con ella aún sabiendo que ella era casada, vivió con ella, y cuando se dio cuenta de que quedó embarazada, dice la palabra que él ingenió y mandó al esposo Uría alante de la guerra, lo puso alante, que estaban en guerra, y mandó una carta al general con el mismo Uría para que le dijera al general para que lo pusiera a él alante para que él muriera. Y cuando el profeta Natán fue a reprender a David, cuando el profeta fue a llamarle la atención a David, una de las cosas que llama mucho la atención, que me llamó mucho la atención, fue que Natán le dijo: mira, dice el Señor que tú tienes varios pecados, y uno de ellos es que tú pusiste a blasfemar a los enemigos de Dios. Y cuando yo escuché, pero venga, cuando yo leí, pues ¿cómo que a blasfemar a los enemigos de Dios? ¿Cómo un cristiano, cómo una gente que de Dios pone a otra persona a blasfemar en contra de Dios? Y cuando me puse a analizar más el texto, me di cuenta es que cuando David puso a blasfemar a las personas, a los enemigos de Dios, porque ese pecado que él tuvo no solamente lo supo el pueblo de él, que eran judíos, había más personas que no pertenecían al pueblo judío. Había más personas que se habían enterado de ese gran pecado que David tuvo y que no eran amantes de Dios. Y que esto le dio pie a ellos maldecir aún más a ese Dios que servía los judíos y que ellos no servían. En otras palabras, cuando nosotros hacemos cosas malas delante de Dios, las personas que no son cristianas, las personas que no son evangélicas, pero que saben que nosotros somos cristianos, que somos evangélicos, y nos ven y se enteran que estamos haciendo cosas malas, que somos seguidores del Señor y estamos haciendo cosas malas, ¿qué es lo que ellos van a decir? Van a blasfemar el nombre de Dios. Porque lo primero que van a decir: pero ¿y ese no es cristiano? ¿Y esa no es cristiana? Y mira que tanto habla de Dios, y mira cómo hizo, mira que va a la iglesia, mira que hizo tal cosa. Por eso que yo no voy a la iglesia, por eso que yo no me convierto, por eso que yo que no creo en Dios. Usted está poniendo a esa persona a blasfemar en contra de Dios. ¿Estamos aquí? Y por eso nosotros hoy en día tenemos el gran desafío de cuidarnos de que eso no pase en nuestras vidas. Y si ha pasado, pues está la oportunidad de que nosotros le pidamos perdón al Señor y resarcir esa falta con buenos ejemplos. Que Dios te bendiga y que la gracia de Jehová sea sobre tu vida. Yo quiero
que tú inclines tu rostro. Y yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que siente de Dios, que el Señor le está llamando, siente de Dios servir al Señor, yo quiero que ahí mismo donde tú estás, que tú levantes tu mano, porque queremos orar contigo. El Señor tiene grandes propósitos y planes con tu vida. Si tú quieres que el Señor restaure tu familia, que te ayude a dirigir tu familia, su hogar, tú puedes levantar la mano. No tienes que venir aquí, sino desde aquí mismo nosotros podemos orar por ti. Porque solamente el Señor puede ayudarnos en todo momento, en toda circunstancia que nosotros estemos atravesando. ¿Hay alguien? Si no, oramos. Padre, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Tu palabra no vuelve en vacía, cumple en el propósito por la cual tú la envías. Ayúdanos a ser hombres, mujeres de bien, a vivir y a practicarlas y a creer la sana doctrina. Y como dice tu palabra, a ser ejemplo en conducta, fe, pureza y convertimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser fructíferos siempre y crecer en la buena obra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener la presentación ahora, antes de la bendición, de tenemos un miembro, la miembro más joven, Ané. Vamos a llamar a los padres, padrinos, tutores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta gran bendición que el Señor nos ha permitido, nos ha otorgado como iglesia y a ustedes también como familia. Esta es la primera de los 12, ¿verdad? De las 12 tribus. El Señor nos dice en su palabra, Marcos 10:13, y le presentaban niños para que lo tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, lo bendecía. Amén. Tenemos una gran responsabilidad que inicia aquí. No que termina, porque la responsabilidad es de tratar siempre, el desafío de tratar siempre de que la palabra del Señor sea siempre el norte de ella. Y que, como dicen por ahí también, que los hijos son una esponja, que ellos absorben todo, que podamos tener ese cuidado en el hogar, de siempre procurar esa presencia de Dios y a amarse, y traer amor, y enseñarle amor, para que puedan crecer y desarrollarse en todo el sentido de la palabra. Así que tenemos ese desafío siempre y de ser ejemplo, como hablamos, ser ejemplo de esto.
de pie, por favor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por esta familia, porque viene a ti, Señor, a agradecerte por la gran bendición que tú le has otorgado y el privilegio de tener fruto. Gracias por Alnés, Señor mi Dios. Que tu amor y tu misericordia estén sobre ella, sobre su hogar, guardándola y sosteniéndola, Señor. Alnés, hija de la gracia, yo ministro a nuestro Señor Jesucristo y ministrando en su nombre, te consagro a Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso. Está bien papiada, muchacha. Wow. Pueden sentar. Vamos a recibir la bendición, mis hermanos, entonces, dando gracias al Señor. Padre, gracias te damos, porque hemos orado, hemos cantado, escuchado, hemos leído tu palabra, escuchado tu mensaje, Señor, y tú nos has hablado. Bendice nuestras vidas. Que la gracia y el poder tuyo esté siempre sobre nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre, que en esta semana tú estés dirigiendo, guiando todo cuanto vayamos a hacer. Queremos la bendición tuya, que tú guardes nuestra entrada, nuestra salida. La semana laboral te lo ponemos en tus manos, Señor mi Dios. Padre, que en toda reunión, donde quiera que vayamos, tú estés en medio de nosotros, guardándonos, sosteniéndonos, guiándonos y librándonos de todo mal, Señor. Que tú estés reprendiendo al devorador, que tú reprendas todo ángel de muerte, todo espíritu de accidente en el nombre de Jesús. Que tú estés proveyendo siempre el pan nuestro de cada día, Jehová, mi Dios. Padre, que aun cuando vayamos a dormir, que podamos tener sueño renovador, restaurador, y que tu santa paz, tu gracia, tu amor estén sobre todos nuestros hogares, sobre cada hogar, sobre cada integrante de cada familia, Señor mi Dios. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todo tu pueblo que te alaba y te glorifica, ahora y siempre. Amén y amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, y que la gracia de Jehová sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Recuerden a todos los caballeros, a los hombres, las mujeres, este sábado a las 4 de la tarde. Este sábado a las 4 de la tarde tenemos sociedad de tarde de sociedad.